Bueno, muy buenos días. Como les digo siempre al iniciar un video, una clase virtual, espero que estén todos muy bien en sus casas, con sus familias, que le estén pasando lo mejor posible en este periodo. Bueno, en la clase virtual de hoy vamos a comentar tres cuentos de Bradbury, ¿sí? Tres cuentos de las Doradas Manzanas. Estoy hablando de La Dorada Cometa, El Plateado Viento, Nunca Más La Veo y Bordado. ¿Sí? Esos tres cuentos. El mecanismo, digamos, la modalidad va a ser la siguiente. Bueno, ustedes han comentado los tres cuentos anteriores. Anteriormente yo había subido un video con los otros tres anteriores, ¿sí? Con el peatón, la fruta en el fondo del tazón, bueno, etcétera. Y esa va a ser la modalidad. Vamos a ir comentando 3 y 3. 3 los comento yo mediante un video, otros 3 les queda a ustedes como tarea. Al final de este video, en el post, les voy a decir, bueno, cuáles tienen que comentar para la semana que viene, pero son los 3 siguientes. Algo muy importante, porque estuve leyendo sus trabajos, ¿sí? Que ustedes me estuvieron analizando los cuentos anteriores, ¿sí? El asesino, la máquina voladora, el niño invisible, esos fue el trabajo de ustedes hacerlo. Estuve leyendo la mayoría, los voy a corregir bien esta tarde, el fin de semana. Algo importante es que cuando yo les pido un análisis, no, un análisis no es lo mismo que un resumen. ¿Sí? Ustedes tienen que comentar, tienen que presentar el cuento. ¿Sí? El resumen, bueno, lo hacen ustedes cuando leen el cuento, pueden tomar algún apunte, pueden tomar alguna nota, pero yo no quiero que me vuelvan a contar el cuento, sino que lo analicen. ¿Y cuál es la diferencia entre un resumen y un análisis? Bueno, en el análisis tienen que aportar más de ustedes, ¿sí? Me refiero a puede ser una mirada personal, puede ser algún tipo de relación que hagan con otro cuento o con otra cosa fuera del cuento, ¿sí? Puede ser tal vez una película, puede ser una serie, puede ser un videojuego, otro libro, ¿sí? Lo importante es que justamente el análisis aporta una mirada personal sobre el cuento. El cuento ya está escrito, ¿sí? Ya está escrito, no quiero un resumen, no me interesa un resumen. Lo que quiero es una profundización del cuento, una mirada más profunda sobre el cuento, ¿sí? Algunos lo han hecho, otros me han presentado como una especie, como les digo, de resumen, pero no es la idea, ¿sí? También, como les dije, estos trabajos que les estoy dejando sobre las doradas manzanas del sol los pueden entregar escritos, o si les resulta más sencillo, lo pueden filmar, ¿sí? Se filman 5 minutos, 10 minutos o menos y no hay ningún problema. De hecho, estaría bueno, quien se anima, no es una obligación, es una opción, pero estaría bueno porque de esa manera ustedes van practicando eh, el lenguaje, hablar, eh, que eso es importante porque, bueno, en un contexto de clases normales, bueno, nosotros tendríamos lecciones orales, tendríamos trabajos que se presentarían de forma oral, y es importante practicar eso también, ¿sí? Aparte, por supuesto que lo voy a ver nada más que yo, no es necesario que lo pongan público para que lo vea todo el curso si les da vergüenza, ¿no? Eso igual es una opción. Yo doy la opción. También pueden presentar algún tipo de otro recurso, como puede ser un PowerPoint o lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? No, en ese sentido yo soy bastante abierto, no tienen por qué presentarme el trabajo escrito en Word, sino pueden jugar un poco, innovar, usar su creatividad para, para hacer el trabajo, ¿sí? Bueno, ahora,
ya dejando de lado esta introducción, este prólogo, me voy a cebar un mate. ¿Qué les gusta más? ¿El mate, el café, el té? A ustedes comenten ahí. A mí me encanta el frío, me encanta el té, me encanta el café, me encanta el mate. O sea, tomo todo lo que sea este tipo de bebidas. Hubo una época en que tomaba mucho café, pero demasiado café. Tomaba como 10 tazas por día, no es broma. Y era mucho, ¿no? Era mucho. Aparte me gusta, yo no le pongo nada a la bebida, no le pongo ni azúcar, ni edulcorante, me gusta todo bien amargo. Y bueno, tomaba mucho café y ahora me pasé al club del mate, que es un poco más suave. Y bueno, estoy todo el día tomando mate. Bueno, no sé de qué venía esto, pero tenía ganas de contarlo. El punto está entonces en que vamos a comenzar con este bello cuento, La dorada cometa, el plateado viento. Sí, básicamente la historia de dos pueblos, ¿sí? Está contextualizado en la antigua China, porque uno de los protagonistas es un mandarín, ¿sí? Un mandarín era una especie de funcionario, ¿sí? De persona poderosa, una especie de político o dirigente en la antigua China, se llamaba así mandarín. Bueno, y hay una disputa entre dos tribus, entre dos pueblos, mejor dicho, entre dos ciudades. Eh, Fíjense cómo Bradbury, en el sentido connotado, ¿sí? Que ya saben lo que es, en el sentido connotado nos invita a pensar, nos invita a reflexionar acerca de las diferencias que podemos tener con otra gente que piensa diferente, con otra gente que no es igual a nosotros, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, en el sentido denotado, si nos basamos en lo denotado, fíjense cómo, bueno, estas dos ciudades iban reestructurando, van a lo largo del cuento, van cambiando sus murallas, ¿sí? Sus sistemas defensivos, las van cambiando y van adoptando diferentes formas para, para luchar, para prevenirse contra un posible ataque del otro pueblo, ¿sí? Entonces, un pueblo arma una muralla de una forma, el otro pueblo tiene que recambiar todo, reestructurar todo para combatir esa muralla, ¿sí? Y así de forma casi infinita, ¿no? Hasta que, bueno, ahora comentamos el final. Entonces, básicamente es una. Bradbury nos invita a pensar sobre las diferencias y también un detalle que no es menor, un detalle importante. Fíjense cómo también nos invita a pensar acerca de la importancia que le damos a los símbolos, ¿no? Los seres humanos. ¿Cuán importante es un símbolo? ¿Cuán importante es defender un símbolo? ¿No? Porque claro, las murallas representaban justamente imágenes simbólicas y la gente creía en esos símbolos, ¿no? Digamos que hay una especie de lo que se llama superstición. Si hacemos una mirada más profunda, y esto es un ejemplo de análisis, ¿sí? De lo que intento que hagan, yo sé que por ahí es algo nuevo, pero tienen que intentar poco a poco ir largándose, porque bueno, es la idea justamente esa de ir cada vez profundizando en el pensamiento. Por ahí en la primaria les piden algo un poquito más sencillo, pero ya en la secundaria la idea es profundizar un poco más en el análisis, ¿sí? Ir otorgando nuevas herramientas. Entonces, como les decía, esto no lo dice el cuento, pero si leemos con atención, podemos llegar a pensar en la propuesta de Bradbury, que nos hace pensar en, bueno, cuántas veces como seres humanos nos aferramos a un símbolo
y creemos que ese símbolo o lo que ese símbolo representa, mejor dicho, es más poderoso o vale más que otro. Puede ser una bandera, puede ser un cuadro de fútbol, puede ser incluso una religión también. ¿Sí? Creer que, bueno, que mi religión es por ahí es mejor que otra, o bueno, hay muchos ejemplos. Pero me parece a mí que Bradbury apunta a eso, ¿no? Apunta a que pensemos sobre eso. Y fíjense que esta gente estaba tan preocupada por sus murallas, por ir cambiando sus defensas, que el pueblo había quedado abandonado. La gente empezaba a pasar hambre, estaba muy, muy descuidado, empezaban a enfermarse, a enflaquecer, ¿no? Y, y bueno, hay una parte muy linda que dice, eh, transportaron a los viejos bajo el sol y sobre una pequeña loma. Unos pocos niños, flacos, remontaban cometas en la brisa de los últimos días de verano, cometas del color del sol, las ranas y las hierbas, y el color del mar y el color de las montañas, no, el color de las monedas y el trigo. ¿Sí? Eh, Entre todo este lío que se arma, los niños, los chicos de la ciudad, del pueblo, remontan sus cometas, sus barriletes. Eh, es lo único que queda, digamos, de vida. Entonces, bueno, ¿qué pasa? La hija de uno de los mandarines, de estos emperadores, de estos dirigentes, que ya estaba sobrepasada por la situación, ve estos barriletes, ve estas cometas y se le ocurre eh, proponer algo nuevo, algo diferente. ¿Sí? Entonces surge esta idea de que una ciudad adopte la figura de una cometa y otra ciudad adopte la figura del viento. ¿Por qué? Porque ambas son complementarias. La cometa y el viento. La cometa necesita del viento para volar. Y la cometa adorna, embellece el viento, ¿no? El aire. Uno cuando ve, hay espectáculos de barriletes, ¿no? Y uno ve esos colores preciosos en el cielo, volando, llenando el cielo de color, como si fueran flores, ¿no? Que están en el cielo. Bueno, eso es algo muy hermoso de ver y, y es un remate del cuento realmente muy lindo, ¿no? Cómo las dos ciudades, los dos pueblos dejan de lado sus diferencias, dejan de lado sus disputas y se complementan, se unen, ¿sí? Eh, es un cuento realmente muy lindo. No es de ciencia ficción, estrictamente hablando, no es de ciencia ficción, es un cuento más bien que tiene muchos elementos de la fábula. ¿Por qué? Porque transcurre en un periodo lejano, hace mucho tiempo, y también tiene una moraleja, una enseñanza. Ahora vamos a pasar al siguiente. Bueno, el siguiente es Nunca más la veo, y es un cuento que podemos decir que mediante el cual Bradbury toca un tema político, ¿sí? ¿Por qué político? Porque Bradbury fue, bueno, como ya les dije en la introducción, un autor norteamericano que pese a escribir ficción, pese a escribir ciencia ficción, no le dio la espalda a los problemas políticos de su país, muchos de los cuales continúan vigentes hasta el día de hoy. Me estoy refiriendo a los problemas con las minorías. Ustedes saben que Estados Unidos, bueno, al igual que Argentina también, de una forma levemente diferente, pero presentan, digamos, básicamente los mismos problemas. Me refiero a los problemas con la diversidad cultural,
En Estados Unidos hay muchas colonias de latinos, de afroamericanos, ¿sí? Conviven en territorio yanqui, muchas diferentes religiones, muchas diferentes formas de pensar. Y en este cuento, Nunca más la veo, que es muy breve, Ray Bradbury presenta el problema de un hombre mexicano, el señor Ramírez, que debe despedirse de la señora O'Brien, que es la señora a la cual él le alquila un departamento. ¿Sí? Ramírez es el inquilino, quiere decir que le paga por mes para vivir en una de las casas de la señora O'Brien. Y Bradbury, el elemento clave, y este es, digamos, uno de los temas principales de esta clase, ¿no? Digamos, también, es un poco presentar este recurso que se llama la elipsis. ¿Sí? La elipsis. ¿En qué consiste la elipsis? En omitir, ¿sí? ¿Qué es omitir? En no mencionar, ¿sí? Un dato importante, a propósito, para que de esa manera el lector tenga que imaginarse qué es lo que pasa, tenga que elaborar sus hipótesis, sus ideas sobre lo que está pasando. ¿Sí? ¿Cómo se aplica esto en el cuento? Bueno, como habrán leído, la, la policía va a la casa de la señora O'Brien con Ramírez, con este hombre Ramírez, y no sabemos bien qué es lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué Ramírez se tiene que volver a México? Tiene que volverse a su país. ¿Qué pasó? Ramírez cometió algún crimen y lo van a llevar a México para juzgar. Eh, o también cabe pensar, ¿sí? Podemos pensar que Ramírez ha sido deportado, ¿no? Esto es un problema que sufren muchos ciudadanos extranjeros que viven en Estados Unidos, que bueno, llega un momento en que su visa, que es una especie de documento, ¿no? Mediante el cual ellos pueden permanecer en territorio estadounidense por un tiempo, se les vence y tienen que volver a su país de origen, ¿no? Pero claro, Ramírez era un buen ciudadano, dice, ¿no? Que respetaba el país en donde vivía, que incluso había contribuido, dice el cuento al principio, con su trabajo en una guerra, ¿no? A favor de Estados Unidos. Eh, entonces, ¿qué es lo que está en elipsis? ¿Qué es lo que está omitido? La razón por la cual Ramírez tiene que volverse a su país. No, no sabemos qué es lo que pasa. Me gustaría que en los comentarios, en el espacio de este foro, de este video, me comentaran, bueno, para ustedes, por qué tiene que volver este pobre hombre a su país. ¿Qué es lo que habrá pasado con Ramírez? ¿No? ¿Y por qué el nombre Nunca más la veo? Bueno, porque Ramírez se acerca a esta señora O'Brien y le dice, ¿no? Nunca más la veo. Eh, dice, señora O'Brien, gritó el señor Ramírez de pronto, con lágrimas en los ojos. Extendió las manos y apretó fervientemente la mano de la mujer, sacudiéndosela, retorciéndosela, acercándosela a él. Señora O'Brien, nunca más la veo, nunca más la veo. ¿Sí? Lo que Ramírez quiere decir es nunca más la va a volver a ver. Y eso es lo que justamente la señora O'Brien entiende al final del cuento. Que nunca más va a volver a ver a esta persona. Porque se la han llevado. ¿No?
Fíjense, tampoco es un cuento estrictamente hablando de ciencia ficción, pero no obstante, Bradbury nos hace pensar sobre muchas cuestiones que tienen que ver con el ser humano. Otra vez aparece en el sentido connotado, ¿sí? Aparece el tema de las diferencias entre países, como en el cuento anterior que hemos analizado. Acá también aparece una diferencia, ¿no? ¿Por qué se llevarían a este mexicano? ¿No puede vivir un mexicano en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿No? Bueno, ahora vamos a pasar al último. El último relato de hoy que vamos a analizar se llama Bordado. Es un cuento muy interesante, breve. Fíjense que todos los cuentos de Bradbury en su mayoría son breves. Él fue un maestro del cuento breve, ¿sí? En pocas páginas decir muchas cosas. Y Bordado nos presenta, fíjense que en su gran mayoría es un diálogo. Hay tres mujeres que están en el porche de una casa tejiendo, ¿sí? Haciendo figuras con la tela y tienen aparentemente una conversación intrascendente, ¿no? Se van mostrando lo que van tejiendo, los dibujos que van haciendo en la tela, pero como lectores nos damos cuenta que hay algo en el fondo de todo esto, hay algo medio raro, ¿sí? Hay algo que está mal, hay un peligro que está llegando. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque ellas van contando el tiempo, ¿no? Dice, bueno, dijeron que sucedería a las 5, dice en un momento, ¿no? Otra vez la elipsis, ¿sí? No se dice qué es lo que va a suceder. Ese dato Bradbury lo oculta para que el espectador, para que el lector tenga que imaginarse qué es, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces ellas, toda la rutina, ¿no? Una de ellas dice, bueno, voy a poner a hacer la cena. No, no hace falta que vayas a hacer la cena, le dice otra. No vayas a hacer la cena. No vayas a cocinar para la noche. ¿Por qué? Porque no va a haber una noche. No va a haber un mañana. ¿Sí? Es un cuento muy impresionante, que el final es realmente hermoso. Dice, me parece que iré a pelar esos guisantes para la cena, dijo. Pero ni siquiera tuvo tiempo de alzar la cabeza. En alguna parte, a un lado, vio que el mundo brillaba y se incendiaba. No miró, pues sabía que era, ni tampoco las otras. Y en ese último instante, los dedos de las tres siguieron volando. No miraron a un lado para ver qué le ocurría a la región, a la ciudad, a la casa, aún el porche. Se quedaron mirando los dibujos entre las manos revoloteantes. La segunda mujer vio cómo se iba una flor bordada. Trató de bordarla de nuevo, pero se iba enseguida, y luego desaparecieron el camino y las briznas de hierba. Advirtió un fuego que se movía lentamente casi. Se apoderaba de una casa bordada y le sacaba las tejas y arrancaba una a una las hojas de un arbolito verde, y vio que el sol mismo se deshacía en la tela. Luego el fuego pasó a la punta de la aguja que relampagueaba aún. Observó el fuego que le corría por los dedos, los brazos, el cuerpo, y le deshacía el hilado del ser, tan esmeradamente que ella podía apreciar toda su demoníaca belleza. Nunca supo qué le hacía el fuego a las otras mujeres, o el mobiliario, o el olmo del patio. Pero ahora, sí, ahora, le arrancaba el bordado blanco de la carne, el hilado rosa de las mejillas, y al fin le entraba en el corazón una rosa blanda y roja cocida con fuego, y le quemaba los frescos, bordados y delicados pétalos uno a uno. Bueno, ¿qué es lo que pasa al final? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes también me lo van a comentar en el foro, ¿sí? Eh, bueno, espero que haya quedado claro más o menos cómo se hace un análisis. ¿Sí? Fíjense que es más que un comentario.
que un resumen. ¿Sí? Tienen que contar cosas de argumento, pero no únicamente el argumento. Otra cosa importante, y esto es con esto vamos cerrando ya, tenemos también que intentar en primer año ya pensar por conceptos. ¿Sí? Es una cosa que les voy a pedir a partir de ahora mismo, que podamos identificar con qué conceptos trabaja el autor. Cuando hablo de conceptos me refiero a algo abstracto. Por ejemplo, en el cuento El asesino, que ustedes lo han leído para la actividad pasada, bueno, Bradbury habla acerca de las consecuencias negativas que puede tener la tecnología, ¿no? Fíjense cómo el personaje protagonista del asesino es alguien que se volvió un poco trastornado porque detesta la tecnología. Y es un asesino porque rompe todo lo tecnológico. Entonces, un concepto sería ese. Sería las consecuencias negativas que puede tener la tecnología en el ser humano. Entonces, yo como actividad ahora les voy a pedir, ¿sí?, que en pocas palabras eh, me cuenten qué conceptos aparecen en cada uno de los cuentos que leímos hasta ahora, ¿sí?, llegando hasta Bordado, que fue el último que comentamos. ¿Sí? Esa va a ser la actividad para la semana que viene. Bueno, les mando un abrazo a todos, que tengan un muy buen fin de semana con sus familias y cualquier cosa me escriben, por favor. ¿Sí? Espero que el video haya sido claro y cuídense mucho. Adiós.